¿Está bien? ¿Se ve correctamente en Se ve pantalla correcto. completa? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bárbaro. Bueno, mi nombre es Rocío García, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Luján. También pertenezco al Grupo de Estudio de Líquenes Argentinos, GELA, también perteneciente a la Universidad Nacional de Luján. Trabajo con el doctor Jonathan Gómez, que está presente en la sala también. Y bueno, hace ya un poco más de 1 año y medio, 2 años, que estamos trabajando en un proyecto en el cual utilizamos a la especie de líquen Candelaria con color para estimar la calidad del aire en la localidad de Luján, Buenos Aires, Argentina. Bueno, como una primera introducción, seguramente ustedes conocen, pero bueno, contarles un poco qué son los líquenes. Son asociaciones mutualistas entre un hongo y un alga, o también puede ser una cianobacteria. Podemos encontrar distintos tipos morfológicos, como los ven en las imágenes. Pueden ser foliosos, fructiculosos o crustosos. Tenemos muchos tamaños y colores diferentes que son muy hermosos. Pero bueno, todos ellos comparten una característica común, que es la ausencia de cutícula protectora, y esto los convierte en organismos muy sensibles a las perturbaciones antropogénicas. Bueno, y es por esto que también son muy buenos indicadores de la calidad del aire o de la contaminación. Bueno, hace ya varios años que se vienen utilizando los líquenes para el mapeo de los distintos niveles de contaminación, y esto se hace a través del mapeo de la diversidad de líquenes. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué utilizar líquenes, ¿no? Bueno, van a ver en este trabajo justamente que es una manera muy sencilla de medir el impacto biológico que producen los contaminantes atmosféricos, y también es una manera sencilla de generar mapas de calidad ambiental con un costo relativamente bajo. Bueno, esto se debe a que en realidad el personal que se necesita para muestrear y generar estos mapas de calidad de aire, no es necesario que sean personas especializadas, no tienen que conocer la taxonomía de los líquenes, ni mucho menos, porque guiándose a través de estructuras, colores y formas, pueden llegar a identificarlos muy fácilmente. Bueno, nosotros, como dije anteriormente, trabajamos en la ciudad de Luján, que se encuentra a un poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En 2019, más o menos, nosotros participamos también de un proyecto con líquenes que se titulaba Uso de bioindicadores ambientales para la planificación urbana de la ciudad de Luján, también fue financiado por la universidad, y en el cual nosotros llegamos a través del muestreo a generar un inventario de las especies de líquenes que podemos encontrar en la zona. Si bien ya había un antecedente de hace varios años del estudio de líquenes como bioindicadores en Luján, no había un listado, y bueno, lo primero que hicimos fue generar un listado para poder tener una idea más o menos de lo que nos íbamos a encontrar. Como resultado, encontramos que hay 3 especies de líquenes en la ciudad de Luján que son muy fácilmente identificables. Como podrán ver en las imágenes, estas 3 especies comparten la característica de ser foliosas y tienen un color amarillo espectacular que se diferencia muy bien de los demás líquenes, que tienen unos colores un poco más apagados por ahí. Bueno, estas especies son Santoria fallax, Candelaria con color y Candelaria fibrosa. Bueno, pero solo una de estas especies, cumple con las características para ser considerada una buena indicadora de la contaminación. Esta especie es Candelaria con color, y las características que la hacen una buena indicadora es que está muy ampliamente distribuida y tiene una abundancia diferencial. Lo que nos llevó a proponer utilizar esta especie de líquen, utilizar la presencia de Candelaria con color para estimar la calidad del aire en la localidad de Luján, Buenos Aires, Argentina, siempre hablando. También queríamos generar un mapa de la calidad del aire utilizando los líquenes como bioindicadores. Bueno, nuestra área de estudio, como dije anteriormente, es el partido de Luján. Este se encuentra dividido, según el Código de Ordenamiento Urbano, en 3 zonas que se diferencian por el uso de suelo. Tenemos la zona rural o agropecuaria intensiva, la zona complementaria, que nosotros también llamamos residencial, y la zona urbana o casco fundacional extendido, bueno, porque se encuentra extendido justamente un par de cuadras.
Lo que nosotros hicimos fue muestrear en cada una de estas zonas, las dividimos en celdas de 1 kilómetro cuadrado cada una, y seleccionamos 3 celdas al azar. Para la parte de todo lo que es agropecuario y rural, nosotros muestreamos dentro de lo que son los campos de la Universidad Nacional de Luján. Para el casco urbano muestreamos en todo lo que es la zona céntrica, por así decirlo, de Luján, y la zona residencial nosotros muestreamos en un pueblo cercano que se llama Villa Flandria Norte. En estos muestreos nosotros localizamos dos posibles fuentes de contaminación puntual, y lo que hicimos fue en cada uno de los sitios seleccionar 20 árboles al azar, que de ahora en más voy a llamar forófitos, y en cada uno de ellos colocamos estas grillas que se ven acá en esta imagen, no sé si ustedes verán mi cursor, a 1,5 metros de altura sobre el mismo tronco del árbol. Esa grilla tenía 10 centímetros por 50 centímetros de alto y estaba dividida en cuadrados de 5 por 5 centímetros. Lo que nosotros hicimos fue fotografiar cada uno de estos cuadrados y llevarlos a un análisis posteriormente. Bueno, para cada forófito lo que nosotros hicimos fue registrar distintas variables, tanto en el lugar como luego con el análisis de las fotografías. Nosotros registramos la fecha en que se realizó el muestreo, las coordenadas geográficas de cada uno de los forófitos, registramos también la especie de forófito, el tipo de corteza, si era lisa o rugosa, si el árbol era caducifolio o perenne. También registramos la presencia y cobertura tanto de Candelaria con color, que es nuestra especie de interés, como del resto de los líquenes y también incluso de las briófitas. Por otro lado, calculamos la proporción de especies liquénicas con diferente afinidad a distintos niveles de acumulamiento de nutrientes, digamos, o sea, a las especies que son eutrófas, oligo o mesótrofas. Perdón. Bueno, y esto es importante porque nosotros, la medida de contaminación que utilizamos para generar estos mapas es una medida cualitativa, es una estimación cualitativa de la proporción de especies eutrófas por forófito. O sea, no utilizamos datos cuantitativos. También calculamos la proporción de especies con distinta afinidad por distintos niveles de pH. Calculamos la distancia a las principales fuentes de contaminación puntual, que ya nombré anteriormente, que eran el Parque Industrial Villa Flandria, que se encuentra en la zona residencial, y el casco urbano, que se encuentra, bueno, en el casco fundacional extendido propiamente dicho. También se calculó la distancia a las intersecciones de calles más cercanas y, bueno, al Parque Industrial Villa Flandria. Otra variable que tuvimos en cuenta fue el porcentaje de cobertura de los distintos tipos de uso de suelo. Esto se calculó para cada forófito en un radio de 1 kilómetro. Se calculó el porcentaje de superficie que corresponde a cada uno del tipo de uso de suelo. Por otro lado, también se tuvo en cuenta esta variable, la variable efecto, que combina ambas fuentes de contaminación puntual. En este punto nosotros sabíamos que el tipo de sustrato puede afectar la presencia de los líquenes en general. Lo que no sabíamos era si los forófitos que nosotros habíamos muestrado afectaban o no a la presencia de Candelaria con color. Nosotros en realidad, el muestreo ideal hubiese sido muestrear una sola especie de árbol en todos los lugares, pero bueno, eso fue prácticamente imposible porque el arbolado era muy heterogéneo. Entonces, bueno, para saber si estas características de cada forófito afectaban o no la presencia de Candelaria con color, realizamos un análisis de escalamiento multidimensional no métrico para evaluar la relación entre justamente las características del forófito y la presencia de nuestra especie de interés. Luego... Rocío, perdón, Rocío, quedan 5 minutos. Bueno, luego voy a hacerlo rapidito, cualquier cosa quedan las preguntas. Realizamos un modelo de regresión logística múltiple para relacionar la presencia de Candelaria con color con las variables que ya nombré anteriormente, el uso del suelo, el porcentaje de cada uno de los usos del suelo, la variable min, que es la distancia mínima a la fuente de contaminación más cercana, y las demás variables. También se evaluó la capacidad predictiva
a través de un grupo de datos independientes y el AUC de la curva ROC. Luego se generó un modelo de regresión para predecir la contaminación, que para nosotros es la proporción de especies eutrofas por forófito, relacionados a la probabilidad de ocurrencia de Candelaria con color que deriva del modelo de regresión logística. Por último, se realizó el mapeo con el uso de QGIS interpolando en el área de muestreo a través del método IDW. Bueno, como resultados del análisis de escalamiento multidimensional no métrico, lo que pudimos ver es que la presencia de Candelaria con color no está relacionada con el tipo de corteza. O sea, el tipo de corteza, tanto lisa como rugosa, no afecta la presencia de este líquen. Pero sí, pudimos ver también que la presencia de Candelaria con color sí está afectada inversamente por el tipo de árbol caducifolio. Entonces lo que hicimos fue excluir a los árboles de tipo perenne y nos quedamos con el 70,31% de los datos que pertenecían a los forófitos muestreados de tipo caducifolio. Bueno, el modelo de regresión logística arrojó la siguiente ecuación. Tuvo un buen ajuste también y una buena capacidad predictiva. El mapa que nosotros estamos viendo acá en pantalla, bueno, nos habla sobre la probabilidad de ocurrencia de Candelaria con color. Lo que nosotros podemos ver es que todos los puntos, tanto celeste como amarillos, son los puntos que nosotros muestreamos, es decir, cada forófito. Pero los puntos amarillos son los forófitos que muestreamos y en los cuales aparece Candelaria con color. Justamente ustedes van a poder ver que Candelaria con color aparece sobre el casco urbano de la ciudad de Luján y también aparece, y esto nosotros lo habíamos visto ya en el campo cuando estábamos muestreando, en una zona alejada del casco urbano, y esta zona corresponde a una zona adyacente al Parque Industrial Villa Flandria, que acá se encuentra simbolizado con este símbolo Fabri. Bueno, entonces tenemos que la probabilidad de ocurrencia de Candelaria con color se da sobre el casco urbano de la ciudad y además en dos zonas adyacentes al Parque Industrial Villa Flandria. Por otro lado, la ecuación del modelo de regresión es esta que está acá arriba, y el mapa de la calidad de aire generado relacionando la proporción de especies eutrofas por forófito con la probabilidad de ocurrencia de Candelaria con color es este que estamos viendo acá. Podemos ver que la proporción de especies eutrofas por forófito también es muy alta sobre el casco urbano y justamente en las dos zonas cercanas al parque industrial, tanto en la zona norte, que es donde nosotros muestreamos, y en la zona sur, que acá no muestreamos, pero bueno, el modelo predice que también hay una alta proporción de especies eutrofas, y bueno, esto se corresponde significativamente con la probabilidad de ocurrencia de Candelaria con color que veíamos en el mapa anterior. Bueno, concluyendo, la presencia de Candelaria con color para la localidad de Luján, Buenos Aires, Argentina, cumple con los requisitos para ser considerada una buena indicadora de la calidad del aire. También esta especie es un indicador de la contaminación por enriquecimiento por nutrientes. La presencia del Parque Industrial Villa Flandria, como veíamos que está situado en la zona residencial, afecta a toda esta zona por enriquecimiento con nutrientes. Y bueno, estos resultados son de interés para la planificación urbana y también deberían ser estudiados con mayor profundidad. Otra de las cosas que es importante destacar es que se utilizaron datos cualitativos, como dije antes, de enriquecimiento por nutrientes, porque a la mitad del proyecto la pandemia paró todo y no pudimos seguir con los estudios que queríamos hacer para datos cuantitativos, pero bueno, en un futuro es interesante que se puedan incluir estos datos. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muy apresurada. Bueno, ya dejé el contacto aquí en el chat para que te puedan hacer alguna consulta los participantes, y si no, al final del bloque vamos a abrir el debate. Bueno, a continuación vamos a presentar a Kergarabat Silvana Vanessa, que va a desarrollar métodos electroquímicos rápidos para aplicaciones ambientales. Adelante. Bueno, buenas tardes. Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve?
Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Silvina Vanessa Kergarabat, soy investigadora asistente de CONICET y soy docente de la Universidad Nacional del Litoral en las materias de Química Analítica y Química Ambiental de la licenciatura en Saneamiento Ambiental. Este trabajo se desarrolló en conjunto en el Laboratorio de Ecotoxicología y en el Laboratorio de Sensores y Biosensores de la Universidad Nacional del Litoral, junto a las doctoras Ana María Gañetén y a la doctora Silvia Hernández. Bueno, el trabajo se basa en la detección de contaminantes, específicamente contaminantes emergentes, que son todos aquellos compuestos químicos, sintéticos o naturales, que no son relevados en el ambiente, pero que tienen una alta potencialidad de ser introducidos al mismo y causar efectos adversos sobre, bueno, la salud humana y el ambiente. Dentro de estos contaminantes emergentes hay diferentes familias o grandes grupos, que son los fármacos, los productos de desinfección, los plaguicidas y los químicos industriales. Los contaminantes que fueron estudiados en este trabajo corresponden a un fármaco de la familia quinolona, específicamente enrofloxacina, y dos herbicidas, bentazón y glifosato. Bueno, enrofloxacina es una quinolona de amplio espectro que se utiliza principalmente en medicina veterinaria para el tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, genitourinarias y cutáneas. Y se utiliza en bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos. El bentazón es un herbicida ampliamente utilizado en nuestra región para los cultivos o en los cultivos de soja, maíz, maní y arroz principalmente. Y el glifosato, ampliamente conocido y utilizado en nuestro país, sobre todo para los cultivos de soja, barbecho químico y maíz. Bueno, estos contaminantes emergentes en general llegan a las aguas superficiales y subterráneas por lixiviación o escurrimiento. Y se encuentran o se han detectado en el rango de los partes por trillón o partes por millón, en esas concentraciones. Los métodos analíticos que se utilizan para detectar estos contaminantes en general corresponden a técnicas de cromatografía líquida, electroforesis capilar, fluorescencia y espectrometría de masa. Estas técnicas requieren de un laboratorio centralizado en donde, bueno, se tiene que tener un material robusto con personal altamente capacitado. Una alternativa a estas técnicas son los métodos electroquímicos. Estos métodos se basan en las propiedades redox, o sea, de óxido-reducción que tengan los compuestos, y tienen algunas ventajas como el tema de que el instrumental es económico, potencialmente miniaturizable y de fácil traslado, lo cual haría que estos métodos pudieran trasladarse al lugar donde se encuentra el problema. Además, se puede aplicar con una diversidad de técnicas analíticas, tienen un sencillo pretratamiento de las muestras y utilizan reactivos menos contaminantes. En general, estos métodos electroquímicos son del tipo screening o cribado, es decir, que permiten diferenciar las muestras o clasificarlas como negativas o sospechosas, para luego esas muestras sospechosas llevarse a confirmación con métodos más robustos y de alta, de una calidad mayor, digamos, de respuesta. En este trabajo, el instrumental que se utilizó es como el que se muestra en las fotos, en donde está el analizador voltamétrico acoplado a un sistema de 3 electrodos y a una PC. Este sistema de 3 electrodos son electrodos comerciales que se conocen como monouso o screen printing, constituido por 3 electrodos: el electrodo de trabajo, el electrodo auxiliar a base de carbono y el electrodo de pseudo referencia a base de plata. Los métodos que se utilizaron para este trabajo fueron para enrofloxacina, si bien este analito es electroactivo, es decir, que tiene posibilidad de oxidarse, la sensibilidad que presentó la metodología directa fue muy baja, permitía detectar concentraciones por encima de las partes por millón, por lo cual no era útil para aplicarlo en matrices ambientales.
Es por eso que se buscó una alternativa que fue la técnica de voltametría de redisolución anódica. Esta técnica se desarrolla en 3 etapas. En una primera etapa se produce la deposición de bismuto sobre el electrodo de trabajo, con la formación de un fil de bismuto aplicando un potencial determinado durante un tiempo fijo. En este proceso, en esta etapa, el bismuto en estado de oxidación 3+, pasa a bismuto 0. Luego hay una etapa de equilibrio de 2 segundos y una etapa final de redisolución en donde se pone en presencia del analito, en este caso de enrofloxacina, a ese electrodo modificado, y se aplica un potencial de oxidación en donde se convierte el bismuto más 0 a bismuto más 3. Las condiciones experimentales son las que se muestran en el recuadro y permiten obtener una gráfica como la que se muestra a continuación, en donde la señal producto de la interacción entre el bismuto y la enrofloxacina es mayor que cuando el bismuto está solo. Y esto indicaría que la enrofloxacina favorece la oxidación del bismuto. En el caso del ventazón, el método que se utilizó es directo porque el ventazón es electroactivo, es decir, se puede oxidar. Entonces, directamente sobre el electrodo lo que se hacía era colocar la muestra que contenía ventazón y obtener una gráfica como la que se muestra a continuación, donde se observa un pico de oxidación a un potencial de 700 milivolts. En el caso del glifosato, este analito no es electroactivo, o sea que teníamos que buscar una alternativa para poder visualizarlo. La alternativa que se utilizó fue inmovilizar sobre la superficie del electrodo una enzima, la peroxidasa, y luego hacer ensayos con la técnica voltametría onda cuadrada en ausencia y en presencia de glifosato. El método que se utilizó para inmovilizar la peroxidasa fue a través de la unión de streptavidina, biotina marcada con peroxidasa, y luego este electrodo modificado se ponía en presencia o no de glifosato y se agregaba el sustrato de la enzima. Ese sustrato electroactivo generaba una respuesta y esa respuesta, que se puede ver a continuación, era mayor cuando el glifosato no estaba presente. Esto indicaba que el glifosato producía la inhibición de la actividad enzimática. Acá ya muestro los resultados en esta tabla, en donde se resumen el rendimiento analítico para los 3 métodos electroquímicos desarrollados, en donde se puede observar que los límites de detección estaban en el orden de los PPT o PPB. Bueno, también muestro el límite de cuantificación, el rango lineal, y que el tiempo de ensayo era entre 30 y 90 segundos, lo cual indica que son metodologías rápidas. También se hicieron ensayos de precisión, intraensayo, es decir, réplicas en un día, y interensayo en varios días, en 3 días, a 3 niveles de concentración para cada uno de los métodos, obteniendo recuperaciones que rondaron entre los 77 y 125%, con coeficientes de variación menores al 20%, lo cual es aceptable para este tipo de metodología y para las bajas concentraciones ensayadas. Luego se hizo un estudio de la recuperación de cada uno de estos analitos a partir de un formulado comercial, porque en el ambiente el analito no se encuentra en forma pura, sino que está dentro de una formulación comercial que contiene otros excipientes. Entonces era interesante ver si los métodos desarrollados eran capaces de detectar los principios activos a partir de estas formulaciones. Para eso se seleccionaron formulaciones que se consiguieron comercialmente y que se usan más a menudo, como fueron Floxacem para enrofloxacina, Basagran para ventazón y Roundup para glifosato. Se tomó la concentración nominal que decía el envase y a partir de esa se hicieron diluciones que comprendiera concentraciones dentro del rango lineal de cada uno de los métodos desarrollados. Se comparó el valor de concentración obtenido experimentalmente con respecto al teórico y se calculó los porcentajes de recuperación, los cuales estuvieron comprendidos entre el 76 y el 104%, con coeficientes de variación menores al 20%, lo cual indica que estos métodos se podrían utilizar para detectar estos analitos a partir de formulaciones o de este tipo de formulaciones comerciales.
Luego se hicieron estudios de recuperación a partir de muestras de agua de pozo, las cuales estaban localizadas en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. El pretratamiento que se le hizo a la agua de pozo fue simple, solo se ajustó el pH y la fuerza iónica como la solución reguladora desarrollada para la metodología, y se adicionó testigos a 3 niveles de concentración para cada una de las metodologías. Luego se calcularon los porcentajes de recuperación teniendo en cuenta el valor experimental obtenido respecto al valor teórico, y se obtuvieron valores comprendidos entre el 80 y el 104%, con coeficientes de variación también menores al 20%. Esto indicaría que no habría efecto matriz a partir de estas estas muestras de agua de pozo para los 3 métodos desarrollados. Vanessa, quedan 5 minutos. Sí, ya estoy en las conclusiones, así que, bueno, entonces como conclusiones de este trabajo, se lograron desarrollar los métodos electroquímicos simples, rápidos, que requieren pocos reactivos e instrumental de bajo costo. Los límites de detección que se obtuvieron para los 3 métodos están en el orden de los PPT a ppb, o sea, partes por trillón a partes por billón, lo cual los hace útil para detectar concentraciones que son relevantes ambientalmente. Estas metodologías tienen la factibilidad de automatizarse y poder realizar registros continuos o secuenciales, y además se pueden miniaturizar estos dispositivos. Y también las metodologías pueden ser implementadas como métodos de rutina y relevamiento de estos contaminantes en los ambientes naturales. Bueno, quiero agradecer a los organizadores de la jornada por elegir el trabajo para ponencia, y también quiero agradecer a CONICET y a la Universidad Nacional del Litoral por el financiamiento, y bueno, y a la audiencia en general. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar el paso a la ponencia número 3, a cargo de Verónica Soiget. Es especialista en ingeniería ambiental, se desempeña en la unidad de estudios físicos del CEPROCOR, provincia de Córdoba, y bueno, nos va a contar el tema que va a abordar en el día de hoy. Adelante, Verónica. Hola, muchas gracias. Voy a abrir mi presentación. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título de esta ponencia es Análisis de la relación entre aporte de fósforo total, aumento de eutrofización y ocurrencia de incendios en la cuenca del embalse Los Molinos en el periodo 2001-2016. Los autores de este trabajo son quienes hablan, que trabaja en CEPROCOR, en la provincia de Córdoba, Abela Bernardi, que pertenece a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, Ana Cosabela, Marcela Ciocali y Raquel Bazán, que pertenecen a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y por último, Alba Germán, que trabaja en el Instituto de Altos Estudios Espaciales Maru Bullich, también en la provincia de Córdoba. A modo de introducción, podemos decir que la eutrofización es un problema que desde hace décadas afecta a lagos, embalses y ríos, y está asociado a niveles elevados de nutrientes, principalmente de nitrógeno y fósforo, que lo que producen es un aumento exagerado en el crecimiento del fitoplancton. En cuanto a los indicadores usados para medir eutrofización, se puede nombrar la determinación de concentración de fósforo total y la determinación de clorofila A, que es un indicador de la biomasa del fitoplancton. Con respecto a los factores que contribuyen a la eutrofización, se pueden mencionar las actividades agropecuarias, o por ejemplo el crecimiento urbano sin un control adecuado de los efluentes cloacales, pero en este caso nos vamos a referir a los incendios forestales como un factor que contribuye a la eutrofización de los cuerpos de agua. En nuestro país,
los incendios están focalizados en la región centro, principalmente en la provincia de Córdoba, y se producen durante las épocas de sequía, entre los meses de julio y septiembre, que son los meses donde las precipitaciones son escasas, y esto acompañado de los vientos, contribuye a la propagación de los incendios. En la cuenca del embalse de Los Molinos, los incendios son una problemática recurrente y lamentablemente no escapa a esta situación, y podemos encontrar todos los años noticias tan tristes como estas. El objetivo de este trabajo fue identificar la relación entre ocurrencia de incendios en la cuenca del embalse de Los Molinos, concentraciones de fósforo total en los tributarios e índice NDVI del embalse Los Molinos en el periodo 2001-2016. Con respecto al área de estudio, ya les adelante, trabajamos en la cuenca del embalse Los Molinos. Este embalse se encuentra ubicado en el Valle de los Reartes, a 65 kilómetros al sudoeste de la ciudad capital de Córdoba. Se trata de una región de tipo semiárida, con precipitaciones medias anuales de aproximadamente 800 milímetros, y el relieve es del tipo serrano. Yo acá les quería mostrar este mapa de ecorregiones naturales de Córdoba, en donde en la región denominada Chaco Seco se encuentran los principales embalses de la provincia de Córdoba, y entre ellos el embalse Los Molinos. Con respecto a los materiales y métodos, por un lado, lo que se realizó es la delimitación de la cuenca del embalse. Para ello se partió de un modelo digital de elevación de 12 metros, descargado de la página Earth Data de NASA, una imagen obtenida por el satélite Sentinel-1, y la delimitación de la cuenca se realizó con el software libre QGIS 3.4, versión 3.4. Luego se procedió a la identificación de focos de calor en el periodo de estudio, es decir, en el periodo 2001-2016, y para ello se recorrió a una página también de acceso libre y gratuito que se llama FIRMS, y que a través del producto MODIS y con el uso de los satélites Aqua y Terra, se descargó un shape, un archivo vectorial, con todos los focos de incendio ocurridos en el periodo. Y con eso se pudo construir un mapa de focos de calor con QGIS. Luego se procedió a un análisis del NDVI del embalse. Para ello se usó el producto NDVI MODIS, MOD 13Q1, que usa el satélite Terra con un periodo de revisita de 16 días, y a través de la herramienta Pierce, también de la página Earth Data NASA, se pudo descargar la serie temporal de NDVI del periodo de estudio. Y esa serie temporal corresponde a un polígono trazado en el centro del embalse de Los Molinos, 250 metros de la costa. Y sobre esa serie temporal se realizó un análisis estadístico con el software también libre RStudio. Finalmente se contó con datos de campo de fósforo total, obtenido de un trabajo multidisciplinario entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y el ente intercomunal Los Molinos, y Aguas Cordobesas, que es la empresa prestataria de agua de la ciudad de Córdoba. Bueno, este es el mapa de focos de incendio presentado sobre la cuenca. Con FIRMS, en realidad de esa capa vectorial se la recortó a la extensión de la cuenca. Entonces, en el periodo de estudio, FIRMS detectó 725 focos de incendio. Si bien todos los años se produjeron incendios, estos 5 años, 2003, 2009, 2010, 2013 y 2015, fueron los 5 años donde los focos fueron más abundantes. Esos son los años que se analizaron en este trabajo. Con respecto al 2003, que fueron los incendios más importantes en la región, se pueden ver que los incendios se distribuyeron en toda la cuenca. En el 2009, los incendios se produjeron más que todo en este sector denominado intercuenca, un sector intercuenca del Perilago. En el 2010 los incendios se produjeron más que todo en el norte de la cuenca,
no les dije que tiene 4 tributarios el embalse, que es el San Pedro, Los Espinillos, Río del Medio y Río Los Reartes. Y sus cuencas toman los nombres de cada río. En el 2010 los focos se localizaron más que todo en estas subcuencas del norte, el San Pedro y Los Espinillos. En el 2013 se localizaron fundamentalmente en la subcuenca del río Los Reartes, y en el 2015 se localizaron sobre todo en la subcuenca del río Los Espinillos. Bueno, a partir de la serie temporal NDVI se realizó un análisis con el software estadístico R y se obtuvieron los gráficos que les voy a mostrar a continuación. Esta es la serie temporal del periodo de NDVI, del periodo 2001-2016, donde se pueden observar máximos en los años 2004, 2009, 2014 y 2016, siendo más importante el de 2016. También se realizó un modelo polinómico Loess dessuavizado a partir de esta serie temporal, en donde se observan valores bastante estables en el tiempo, aunque se ve un ligero aumento entre 2003 y 2005 para luego producirse una caída hacia el 2006, y luego a partir del 2008 lentamente va incrementándose hasta llegar a un máximo en el 2016. Con respecto, también estos son gráficos obtenidos por análisis estadístico con R, la frecuencia de floraciones con NDVI mayor a 0,1 mostró que en el 2004 se produjeron 3 eventos de floraciones, un evento en el 2009, 2 eventos en el 2014 y también 2 eventos en el 2016. El análisis de anomalías anuales normalizadas mostró 6 anomalías en el periodo, siendo la mayor del año 2004, llegando a 2 desviaciones estándar. También se realizó un análisis de los componentes de la serie temporal. Los componentes se denominan estacional. Esta es la serie temporal, este es el componente estacional, el componente tendencia, el componente remanente. Lo que se puede ver es que el componente tendencia es el que mejor explica las perturbaciones observadas en 2004, 2009, 2014 y 2016, y también se observa una contribución en los valores remanentes, en este componente remanente, en los mismos años, ¿sí? Por último, se estableció una relación entre las concentraciones promedios anuales de fósforo total en los tributarios con el máximo promedio anual del índice NDVI del embalse de Los Molinos, y se construyeron estos gráficos donde la línea verde muestra el máximo promedio anual de NDVI, las líneas de color corresponden a las concentraciones de los máximos, el máximo promedio, a las concentraciones promedio anual de fósforo total en cada tributario. Claro es que se observan coincidencias entre NDVI y fósforo total en el año 2004 en los 4 tributarios. No obstante, en el río San Pedro las concentraciones de fósforo total fueron las más elevadas. Para que ustedes tengan una idea, en la resolución CONAMA 357 del año 2005, y después sufrió modificaciones posteriores, establece que el valor de fósforo total en tributarios, en río tributarios, en aguas dulces, es de 25 microgramos litro. Fíjense que en 30 microgramos en el año 2004. El NDVI detectado en 2009 no evidenció asociación con fósforo total, ya que hasta el NDVI, y sin embargo el fósforo total no evidencia una elevación. Los incendios de 2010 no impactaron en el fósforo total, y el incremento de NDVI en el periodo 2014-2016, que se observa una elevación en los valores de NDVI, también fueron acompañados de un progresivo aumento de fósforo total en los ríos Los Espinillos, del Medio y Los Reartes, no así en el San Pedro. Bueno, a modo de conclusiones, los incendios de agosto y noviembre de 2003 contribuyeron al incremento de fósforo total en los tributarios, principalmente en el río San Pedro, luego de las precipitaciones de la temporada estival posterior. Esto se podría asociar con proliferación
de floraciones de cianobacterias en el año 2004. En el 2009 no se evidenció relación entre aumento de NDVI y concentración de fósforo total. Y esto podría deberse a que los incendios de este año, no sé si recuerdan el mapa de focos de incendio que les mostré, que los focos 2009 se localizaban en esa parte de intercuenca del Pirilago, o sea, fuera de la cuenca de aporte. Por eso no impactaron en los tributarios. Pero sí es probable que el transporte atmosférico haya sido el causante de las floraciones, porque sí se observaron en 2009 floraciones en el embalse, además de otras fuentes puntuales y difusas de aportes de nutrientes. En el 2010 no se observó relación entre los incendios y la concentración de fósforo total, y con respecto a los incendios de los años 2013 y 2015, se observó un efecto similar a lo ocurrido en el 2003, porque se observan un aumento de floraciones en los años posteriores, es decir, en el 2014 y 2016, que podría ser luego de las precipitaciones propias del verano, y que por escorrentía puede llegar al embalse. Evaluar en posteriores estudios el impacto del crecimiento poblacional en la cuenca asociado al tipo de tratamiento de los efluentes cloacales sobre la proliferación de fitoplancton medida a través de NDVI. También sería interesante abarcar periodos posteriores al evaluado, ya que este trabajo abarca hasta el 2016. Y también analizar otros vehículos de aporte de nutrientes, como pueden ser las precipitaciones y los vientos. Y por otra parte, la serie temporal de NDVI se obtuvo a partir de un polígono ubicado en el centro del embalse, y se podría llegar a realizar un estudio a partir de los píxeles ubicados en las cercanías de las desembocaduras tributarios. Y de esta forma se podría obtener a lo mejor una mejor correlación con los valores de fósforo total medidos en las campañas de muestreo. Esta es parte de la bibliografía usada. Muchísimas gracias por su atención y, bueno, esta es forma de contactarse con el lugar donde trabajo, llamado CEPROCON en la provincia de Córdoba, y mi mail de contacto es, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Verónica. Muy interesante tu trabajo. A continuación le vamos a dar el paso a Daniela Truchet. Ella va a desarrollar el tema monitoreo integral de metales pesados en el estuario de Bahía Blanca, patrones bioquímicos y bioacumulación. Bueno, adelante. Comparto. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, joya. Bueno, este trabajo lo hicimos en el área de oceanografía química, es parte de mi tesis doctoral, que dirige el doctor Jorge Marcovecchio, investigador superior del CONICET y miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Argentina. Y bueno, también me ayudaron otras personas, como el doctor Carlos Leandro Negro y María Celeste Mora, del Instituto Nacional de Limnología, y bueno, y otros también participantes del Instituto de Oceanografía y del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad de Mar del Plata. Ahí les dejo mi contacto por las dudas. Bueno, manera de introducción, las áreas costeras y estuariales son lugares esenciales para los seres humanos, ya que constituyen áreas de importancia económica a partir de las pesquerías y de los servicios ecosistémicos que proveen, fundamentalmente la regulación climática a través de la regulación térmica de los gases. Y bueno, particularmente el mar argentino tiene esa particularidad de que confluyen dos corrientes como la de Brasil y la de Malvinas, lo que genera una alta productividad del fitoplancton y por eso es importante también para las pesquerías. En ecosistemas marinos grandes, como los del Atlántico Sudoccidental, hay descargas de elementos potencialmente tóxicos que se ven incrementadas debido a los modelos productivos y económicos que tenemos en nuestros países, que comprometen grandes áreas destinadas a la agricultura, a la ganadería, a las actividades portuarias, a las pesquerías, a los emprendimientos de acuicultura, y esto se ve aparejado con un gran crecimiento poblacional y asentamientos urbanos informales con descargas cloacales sin tratar.
Y algunos de los estudios, como las simulaciones matemáticas que realizó Boria et al., lo que nos pudieron decir es que los ecosistemas costeros y estuariales, debido a las grandes presiones que sufren, llevarían cientos de años en volver a restaurarlos en comparación a ecosistemas dulceacuícolas como ríos y arroyos y lagunas. Para evaluar la polución de metales pesados in situ en estos ecosistemas es recomendable el uso de múltiples indicadores y biomarcadores como indicadores de alerta temprana para el monitoreo y conservación de los ecosistemas. Estos biomarcadores son bioquímicos y se dice que son de alerta temprano porque lo que pueden hacer es prevenir, a través de su detección se puede prevenir efectos ulteriores en lo que es la escala biológica. Sin embargo, estos biomarcadores bioquímicos no solamente aumentan o disminuyen su actividad por contaminación antropogénica, sino que también porque son una defensa natural que tienen los organismos y han desarrollado a lo largo de su evolución, y por lo tanto hay factores estacionales, como los cambios en los parámetros físico-químicos y los procesos biológicos fisiológicos esenciales de los organismos que también se van a ver, en lo que estas enzimas se van a ver comprometidas. Sin embargo, ya que no se han aplicado extensamente estos biomarcadores en los sistemas costeros del mar argentino, todavía no se posee mucha información para empezar a implementar estos biomarcadores en ecosistemas, como por ejemplo en el estuario de Bahía Blanca. Sí hay muchos trabajos, por ejemplo, en Ushuaia, en el que usan Amytilus de Dulis chilensis como un organismo biomonitor y a sus enzimas antioxidantes, generalmente del estrés oxidativo, porque, por ejemplo, cuando se producen radicales de especies reactivas de oxígeno, como las que tenemos acá, por un poluente se activa, la célula posee un mecanismo en el que se activan enzimas que lo que van a tratar es de contrarrestar ese efecto dañino y perjudicial que tienen las especies reactivas de oxígeno para la célula. Y por eso también son importantes de medir. Pero como yo dije previamente, no solamente se activan en presencia de poluentes, sino que también por cambios estacionales. Entonces, los objetivos de este trabajo son analizar la concentración espacial y estacional de metales pesados en sedimentos finos y su riesgo ecológico a través de índices geoquímicos, analizar los patrones de bioacumulación espacial y estacional de metales pesados en el cangrejo cavador Neohélice granulata, que es la especie residente bentónica, sería como la vedette del estuario de Bahía Blanca, y evaluar la posibilidad de aplicar indicadores bioquímicos como potenciales indicadores de alerta temprana en los sistemas costeros, como las metalotioneínas, que supuestamente, según la bibliografía, son aquellas enzimas, no, son proteínas, en realidad son aquellas proteínas que son específicas de la presencia de metales pesados, la catalasa, la glutatiónese transferasa y el peróxido de hidrógeno, esta última como una especie reactiva de oxígeno, y analizar sus cambios espaciales y temporales. Y por último, identificar si la actividad de los parámetros hidrológicos del estuario actúan en la regulación o síntesis de estos IAT en Neohélice granulata. Bueno, el área de estudio es el estuario de Bahía Blanca, está comprendida dentro de lo que es el Océano Atlántico y el Mar Argentino, y particularmente forma parte de la zona del Rincón, que es una de las primeras áreas marinas protegidas de Argentina. Es el segundo estuario más grande después del de La Plata, y se ve afectado por presiones antrópicas, por la gran actividad de puertos que hay, con dragados, descargas cloacales, asentamientos urbanos, polos petroquímicos, etc. Este trabajo lo hicimos en 2 puntos. El primero es Villa del Mar, que es un marisma de Espartina alterniflora, donde habita Neohélice granulata, que queda también en la zona externa media, y en la zona más externa del estuario está Puerto Rosales, donde lo hicimos en una planicie de marea, también que está colonizada por Neohélice granulata, y recibe los efluentes de
las descargas cloacales de la ciudad de Punta Alta, de 60.000 habitantes aproximadamente, y de una planta aceitera. Ya para materiales y métodos, primero, bueno, recolectamos 30 machos en cada uno de los lugares y 60 hembras, sí, en cada una, en las estaciones tanto de invierno como de primavera, y recolectamos el doble de hembras que de machos porque generalmente son menores en tamaño y necesitamos la misma cantidad de tejido para evaluar los metales pesados y los indicadores de alerta temprano. Entonces, para cada una de las especies, este es un ejemplar de Neohélice macho, se analizó, se midió el ancho de caparazón a través de la segunda espina del caparazón. Esta espina está un poco deformada porque es lo que aparece en Puerto Rosales, que muchos de los ejemplares tienen, en su morfometría, tienen algunas espinas un poco medias así, medias raras. Entonces, bueno, se midió a través de la segunda espina el ancho de caparazón, después se lo pesó a cada uno de los individuos y se diseccionó los organismos en frío, dormidos a 4 grados aproximadamente, para no comprometer la actividad la actividad enzimática, y se les sacó el hepatopáncreas. Se analizó el factor de condición y el índice hepatosomático, y bueno, para las medidas de los metales se siguió la metodología de Marcovecchio y Ferrer de 2005, se realizó una digestión ácida en tejidos liofilizados previamente con nitrógeno, con un flujo de nitrógeno, y se determinó y cuantificaron los metales en espectrometría de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo, que es ICP-OS. Se usaron dos equipos, el Dual Vision 2100 de Perkin-Elmer y el nuevo, que es el ICP-OS Avio 500. Bueno, después para la determinación y cuantificación de metalotinaína se siguió la metodología propuesta por Viarengo del 97 y se los midió a 412 nanómetros en un espectrofotómetro. Y para la determinación y cuantificación de biomarcadores bioquímicos de estrés oxidativo se siguió la metodología de distintos autores y se realizó en microplaca Biotech Synergy en el Instituto Nacional de Limnología. Los análisis estadísticos, se realizó una ANOVA de una o más vías dependiendo de la cantidad de factores. Se realizó una prueba post-hoc de Fisher y, bueno, previo a la verificación de todos los supuestos estadísticos, si cumplían la normalidad, la homoceasticidad de las varianzas, etc., se calcularon índices geoquímicos como el factor de enriquecimiento, el índice de geoacumulación, el riesgo ecológico potencial, la media del cociente de la mediana de los rangos de efectos. La bioacumulación in situ se midió a través del factor de acumulación de biota-sedimento. Es un índice que lo que hace es un cociente entre la cantidad de metales en la biota y en el sedimento, y se calculó el IBR, que es el índice de múltiples biomarcadores, y se graficaron a través de StarPlot, a través de la metodología de Beliaf y Burgeo del 2002. Y bueno, y como trabajamos con muchas variables, también se realizaron análisis multivariados como core plot de Pearson, NMDS y cluster siguiendo la similitud de Bright-Curtis, y análisis de componentes principales. Está en inglés, lo lamento, perdón, pero bueno, es parte de un trabajo que se publicará después, por eso entonces lo voy haciendo más o menos en inglés. Y bueno, lo que se puede ver acá es que en esta tabla es que los sedimentos, la cantidad de metales en sedimentos es mayor en Puerto Rosales, el sitio que recibe las descargas cloacales, y sobre todo en primavera, donde hay metales como el cobre que sobrepasan los niveles guías internacionales. Después, en cuanto a los metales en los cangrejos, también se ve que aparecen algunos metales como el plomo en primavera en Puerto Rosales, pero la mayoría de los metales por ahí tienden a ser un poquito mayor en invierno, y no hay muchas diferencias significativas entre los dos sitios.
Nos quedan 5 minutos. Ya termino. Bueno, las tablas las tablas de los índices geoquímicos de factores de bioacumulación lo que demostraron es que hay un enriquecimiento por cobre en el sitio en Puerto Rosales en primavera, y el cobre y el zinc se tendieron a bioacumular desde los sedimentos hasta los organismos, en estos casos en los que se ve que el BCAF es mayor a 1. Y lo que se puede ver a través de los índices morfológicos en los cangrejos es que hay un mejor estado de salud generalmente en Villa del Mar, que es el sitio que no recibe las descargas cloacales. El core plot de Pearson nos permitió, con todas estas variables, nos permitió obtener información que muchos de los metales se correlacionaron entre sí, muchos metales de los sedimentos, no tanto en los cangrejos, a excepción del manganeso, el níquel y el cobre, por ejemplo, y las enzimas de estrés oxidativo y las metalotioneínas se tendieron a correlacionar entre sí, y no hubo muchas correlaciones entre estas enzimas y proteínas y los biomarcadores, a excepción de la GCT con el cadmio en los cangrejos. En cambio, los patrones hidrológicos, como por ejemplo la temperatura, la salinidad, la conductividad, no presentaron muchas correlaciones con los metales en los cangrejos, a excepción de el pH, por ejemplo, que sí se correlacionó con los metales en los sedimentos, pero esto, bueno, es normal, ya que es uno de los parámetros que gobierna precisamente la biodisponibilidad de los metales en los sedimentos. Bueno, las enzimas y las proteínas que utilizamos también presentaron mayores concentraciones en invierno, probablemente debido a que se activaron algunas reservas energéticas y no solamente a la presencia de metales. Esto, el índice IBR, lo que nos permitió ver también es que en invierno se daba la mayor actividad de las proteínas y los biomarcadores analizados, y también en este caso, por ejemplo, la mayoría del ACP biplot lo que nos permitió conocer es que la mayoría de los metales se relacionaron entre sí y explicaron la mayoría en el componente 1, y explicaron la mayoría de los sitios y estaciones del año en Puerto Rosales. En tanto, en el componente 2, solamente el cadmio y la GCT también se correlacionaron entre sí, explicando más que nada a Villa del Mar en primavera, y en tanto en invierno solamente fue explicado el invierno de Villa del Mar por la catalasa, el peróxido y las metalotioneínas, como habíamos visto antes. Y bueno, los metales entre sí presentaron más que nada una distribución espacial, porque esto por ejemplo es Villa del Mar, esto es Puerto Rosales y esto es Villa del Mar, y esto es Villa del Mar y esto es Puerto Rosales. Entonces no presentaron tanto un patrón estacional, sino más que la carga de metales, sino más que nada espacial. Bueno, entonces nuestros resultados, como ya les dije, mostraban una baja moderada polución en los sedimentos. Hay un enriquecimiento del cobre, lo que podría tener un potencial efecto sobre la biota. Los metales exhibieron un patrón espacial más que estacional, y más que nada es con un gran aporte de metales en el ambiente estuarial, con impactos en la cloaca, lo que podría tener ser de efectos o ser efectos futuros en la biota. Y las correlaciones entre los metales y los cangrejos no mostraron patrones, y además pocos metales se correlacionaron entre cangrejos y sedimentos, lo que sugiere que también se deben explicar otras rutas de absorción, como la incorporación de metales a través de la dieta y no estrictamente en los sedimentos, a pesar de que sean organismos bentónicos. Y bueno, estos resultados deben tenerse en cuenta para explorar cuáles son las mejores formas de evaluar la contaminación por metales en un estuario afectado por el ser humano, y para crear programas de monitoreo que evalúen parámetros geoquímicos, bioquímicos y analíticos para determinar el estado de contaminación. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Perdón si me pasé. A continuación vamos a dar paso a Evelyn Buksiknik, no sé si dije bien el apellido. Ella va a hablar sobre dos temas.
es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, becaria del INTA CONICET. Y bueno, comentanos, Evelyn, adelante, por favor. Bueno, voy a presentar. Ahí me dirán si se ve la pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, como bien me presentó Karina, yo soy Evelyn Muxini y junto con el doctor Esteban Miguel vamos a presentar dos trabajos. El primero se denomina Caracterización físico-química de efluentes de aceite de oliva y aceituna de mesa en balsas de evaporación. Bueno, el procesamiento de la oliva se da en zonas donde por lo general los grandes productores tienen ambos procesos integrados. Por un lado, la producción primaria del olivo y por otro, la industrialización. Este trabajo se desarrolla en la provincia de La Rioja y para que tengamos una idea de la importancia que tiene el sector, la cadena olivícola representa el 36% de las ventas externas de la provincia, es decir, que es un sector muy importante. El valor agregado del producto se da a través de dos líneas productivas. Por un lado, la producción de aceite de oliva y por otro, la elaboración de conserva, es decir, de aceitunas de mesa. Ambas producciones tienen un consumo de agua que, junto con aportes que pueda llegar a tener el fruto y los insumos utilizados en el proceso, concluyen en una generación de efluentes. Estos efluentes, dependiendo del proceso que analicemos y la etapa productiva de cada proceso, pueden tener, para el caso de la aceituna de mesa, elevadas cargas orgánicas, pHs que pueden variar en pHs ácidos o básicos dependiendo de la etapa productiva, predominancia sobre todo de iones y cloruro, que esto es por los insumos que se utilizan, ya vamos a ver más adelante, y presencia de polifenoles. Por otro lado, el aceite de oliva, a diferencia de las aceitunas de mesa, tiene una etapa central donde se genera el mayor volumen de efluentes. También presenta altas cargas orgánicas y presencia de fenoles, pero en este caso los pHs son ácidos y las conductividades eléctricas rondan los 2000 microsiemens, son muchísimo más bajas que las conductividades de la aceituna de mesa. En la actualidad, el tratamiento que se le da a este tipo de efluentes es a través de balsas de evaporación, que estas balsas consisten en someter el efluente a condiciones naturales de evaporación del líquido. Por lo cual estos procesos no requieren grandes cantidades de energía, pero sí algunos autores mencionan algunos aspectos negativos, digamos, como por ejemplo que son procesos de larga duración. Entonces lo que estaríamos haciendo no es darle una solución a la problemática, sino acumulando los contaminantes. También hay problemáticas de colmatación de las balsas, lo cual requiere la construcción de nuevas balsas y, por supuesto, se requiere de terrenos disponibles para poder hacerlas. Como vemos, son balsas de superficies amplias. También estas balsas generan acumulación de sedimentos con propiedades fitotóxicas que no permiten el uso agronómico directo de estos sedimentos. Y por último, y no menos importante, pueden generar un peligro de contaminación del agua subterránea, y es donde vamos a profundizar un poquito en este trabajo, ya sea por derrames o fisuras. Bueno, el objetivo de este trabajo, por un lado, es caracterizar físico-químicamente el efluente dispuestos en balsas evaporativas, y por otro, relacionar los resultados con el peligro de contaminación del sistema acuífero para la zona. En cuanto a la metodología, para este trabajo trabajamos con una industria olivícola del Valle Antinaco Los Colorados, en la provincia de La Rioja, y tomamos 5 muestras compuestas a lo largo de 5 meses. Estos meses fueron para respetar el proceso productivo, ya sea de quemado y lavado, fermentación y maquinado y clasificado. Lo hicimos durante el mes de febrero, abril, junio, agosto y octubre del año 2019. Cada muestra compuesta estuvo constituida por 16 submuestras que, como vemos en este gráfico, se tomaron a 0,5 centímetros de profundidad. Una de las observaciones que nos habían hecho cuando nosotros presentamos el trabajo a las jornadas era, bueno, ¿por qué muestreamos esto y no, obviamente, el interior de la balsa? Por lo cual pusimos esta foto para mostrarle los elementos que nosotros teníamos para el muestreo, y la verdad que, debido a presupuesto, bueno, no contábamos con los materiales para poder hacer un muestreo más representativo.
Una vez que tomamos esas 16 submuestras, determinamos en campo pH, conductividad y temperatura, y luego las muestras compuestas fueron enviadas al Laboratorio de Alta Complejidad de la Universidad Nacional de Chilecito, donde se realizaron otras determinaciones como DBO, DQO, sólidos totales, volátiles, polifenoles, iones mayoritarios y nitrógeno. Luego se realizó el cálculo de la carga contaminante a través de la multiplicación del volumen de la balsa por las concentraciones de cada parámetro analizado. Y a su vez trabajamos con la estimación de la vulnerabilidad del sistema acuífero, estimado en otro trabajo que nosotros realizamos en el 2018, en el cual se siguió la metodología de GOD, desarrollada por Foster e Hirata, donde se analizan 3 variables para esta determinación. La ocurrencia del acuífero, es decir, si es libre, semiconfinado o confinado, la profundidad del agua subterránea y las características del sustrato listológico. Y entre la interacción de la carga contaminante, que podría ser aplicada en casos de accidentes, y la vulnerabilidad del sistema acuífero propio de las características de los estratos, determinamos el peligro de contaminación del acuífero, siguiendo también la metodología de GOD. Bueno, en cuanto a los resultados, como ya mencioné, la industria se localiza en la localidad de Vichigasta. Lo estamos viendo en el mapa, nos localizamos en la provincia de La Rioja, y lo que está marcado acá es la cuenca Antinaco Los Colorados. Para que tengamos una idea, la localidad de Vichigasta sería el número 6, estaría ya casi al sur de la cuenca. En esta zona la industria desarrolla tanto la producción primaria como secundaria, con la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. Tiene ambas producciones. Y estas producciones, como también mencionamos en la introducción, generan efluentes que son dispuestos sin diferenciación en una balsa evaporativa, como vemos aquí abajo. La balsa consiste en una cava con taludes que en este caso está impermeabilizada con membrana simple de polietileno. En cuanto a las características físico-químicas, vemos varios aspectos. En primer lugar, un pH que se mantuvo durante todas las muestras con valores ligeramente alcalinos, con una media de 8,6, elevados con concentraciones de conductividad eléctrica, con una media bastante alta de 302.226 microsiemens, y principalmente también hacemos hincapié en la predominancia de iones de sodio y cloruro. Esto se debe principalmente al cloruro de sodio que se utiliza en el proceso como insumo para la elaboración de aceitunas de mesa. En cuanto a las cargas orgánicas, vemos que también son elevadas, principalmente los valores de DQO, con una media de 62.300 miligramos litro, y es importante remarcar aquí la relación DBO-DQO, que como vemos, en casi todas las muestras están por debajo de 0,02. Recordemos que valores menores a 0,4 ya no estarían indicando efluentes recalcitrantes, y en este caso el valor está muy por debajo, con una media de 0,07. Y también remarcar que hay elevadas concentraciones de nitrógeno, que pueden ser convertidos en nitrato, y ya vamos a ver esa problemática, y de polifenoles, también son concentraciones elevadas, que también constituyen elementos tóxicos que le dan esta característica de recalcitrante. Bueno, para el cálculo de cargas contaminantes, multiplicamos el volumen de la balsa, que es aproximadamente de 19.200 metros cúbicos, y lo multiplicamos por las concentraciones vistas anteriormente. En cuanto a las cargas, vemos que los mayores aportes están dados por sólidos totales, DQO. Estos sólidos totales fueron calculados a partir de la conductividad eléctrica, DQO y sólidos totales. Sin embargo, aquí es importante mencionar los aportes que hay de los iones mayoritarios, y vamos a hacer hincapié en algunos. Por ejemplo, potasio es un elemento que está en proporciones elevadas, con 92 toneladas, y se debe a que es un constituyente natural del olivo que se encuentra en gran proporción. Por otro lado, sodio y cloruro, como ya mencionamos, por los insumos utilizados,
pero es importante destacar la proporción de cloruro y nitrógeno. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque son elementos que, en caso de haber un derrame, pueden filtrarse y, primero, que no son retenidos por la matriz del suelo, y segundo, que en caso de llegar al agua subterránea, son elementos conservativos, es decir, que una vez que llegan al sistema acuífero, se quedan y generan una problemática seria de contaminación. En cuanto a la vulnerabilidad del sistema acuífero, en el trabajo realizado anteriormente, nosotros habíamos estimado, según cada variable que yo les comenté, se le da un coeficiente que multiplicado nos da un valor. En este caso, el sustrato litológico se trataba de arenas y gravas, la profundidad del agua estaba a unos 60 metros, y la ocurrencia del acuífero era libre, por lo tanto el coeficiente era de 1. Multiplicando estos valores, obtuvimos un valor de 0,35, que la metodología entonces ya nos decía que la vulnerabilidad de la zona donde estaba la balsa era una vulnerabilidad moderada. Entonces, cuando cruzamos la vulnerabilidad moderada del sistema acuífero y las cargas contaminantes de la balsa, que por supuesto, por lo visto anteriormente, son, y en modo de disposición además, son cargas altas, el peligro de contaminación del sistema acuífero nos da en moderado. Bueno, y para ir finalizando, y bueno, también un poco a modo de resumen, vimos que en cuanto a las características físico-químicas, el efluente dispuesto en balsa tiene una elevada concentración de sales, los pHs son levemente alcalinos, hay presencia de polifenoles y altas cargas orgánicas. Y vimos que también era importante la relación de BO, ya que era con valores muy bajos, lo que nos indicaba la presencia de efluentes recalcitrantes. En cuanto a las cargas contaminantes, vimos que los mayores aportes están dados por sólidos totales disueltos, DQO y sólidos totales, y remarcamos la importancia de los iones mayoritarios y el nitrógeno. Hicimos hincapié en los iones en sodio, potasio y cloruro. Y en cuanto a la vulnerabilidad y el peligro de contaminación, vimos que la vulnerabilidad para la zona es moderada, y además, considerando el modo de disposición y los valores de carga contaminante, daban un peligro moderado de contaminación. Entonces, esto nos lleva a decir que es necesaria la construcción de balsas de evaporación como una obra de ingeniería, a fin de controlar posibles pérdidas y evitar la contaminación del sistema acuífero. Creo que esto es de suma importancia porque en caso de que llegue a haber un accidente y que estas cargas contaminantes lleguen al sistema acuífero, estaríamos hablando de un problema de contaminación muy serio y que en territorios como estos serían muy difícil de remediar, también por los costos que eso conlleva. Bueno, muchas gracias por la atención y agradecer en especial al proyecto disciplinario 518 y a los convenios de cooperación científica que llevamos adelante entre la Estación Experimental de Chilecito y la industria en la cual hicimos el trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. Te agradecemos mucho. Nos sobró espacio. Me parece que es una linda oportunidad para preguntar a los participantes si hay alguien que tiene alguna consulta de las ponencias anteriores. Karina. Sí. A mí me queda una. Te sobran 8 minutos. Bien. Así te podés recuperar. Dale. Y vamos a ver si hay alguna consulta. Así que la pueden introducir en el chat, los invito. No sé si hay alguien que quiere consultar algo de las ponencias anteriores o algo a Evelyn. Si alguien escribe algo. Por las dudas. Bueno, por el momento no tenemos ninguna consulta. Vemos que todas las ponencias que se dieron son realmente relevantes. Todos han dejado el contacto. Igualmente yo estuve escribiendo en un espacio en el chat para que se puedan contactar
con cada uno de ustedes, si surge alguna consulta. Y bueno, si te parece, Evelyn, ¿cómo estás? Para continuar, te damos la palabra. Dale, ahí presento. Perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, les pido perdón por tanta presentación. Habíamos pedido que sean diferenciadas, pero bueno, por cuestiones de organización, fue una tras de la otra. Así que bueno, lo seguiré entreteniendo o aburriendo un poquito. En esta oportunidad, el trabajo se denomina Análisis de la relación de DBO y DQO en los frentes agroindustriales del Valle Antinaco Los Colorados en la provincia de La Rioja. Esto, ya que tengo un poquito de tiempo, les cuento que estos dos trabajos forman parte de la tesis doctoral. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias Aplicadas y el tema del doctorado es la caracterización físico-química de frentes agroindustriales de diversas producciones. El otro era específico de aceituna de mesa, pero como vamos a ver en este trabajo, bueno, son de producciones desarrolladas acá en el valle como olivo, vid, nogal, tomate, etc. De vuelta nos situamos en el Valle Antinaco Los Colorados, en la provincia de La Rioja, donde, como les comentaba recién, las principales industrias que se desarrollan son las asociadas al cultivo de vid, olivo, nogal y tomate. A partir de los años 70, y con distintas políticas luego que se llevaron adelante, se intensificaron los sistemas agropecuarios, lo cual aumentó su capacidad de producción, y esto generó un incremento en la generación de efluentes, pero no se consideró su manejo. Estos efluentes actualmente son vertidos sin tratamiento o con tratamientos primarios mínimos, como el que vimos en la presentación anterior, a suelos o cauces de ríos secos. Bueno, en el valle podemos encontrar 13 industrias asociadas a bodegas y mosteras, 8 productoras de aceite de oliva, 5 elaboradoras de aceituna de mesa, 2 de nogal y 1 de tomate. Y la problemática que nosotros veíamos cuando comenzamos con la investigación es que la mayoría de las industrias desconocen la calidad de sus efluentes y, por supuesto, las cargas contaminantes vertidas. Estos efluentes de todas las industrias se caracterizan también por tener pHs que pueden variar entre ácidos y básicos, dependiendo de cada producción, compuestos fenólicos y altas cargas orgánicas que la vamos a expresar en un parámetro general de compuestos orgánicos, como es la demanda biológica de oxígeno, es decir, de VO5, que mide las sustancias degradables biológicamente, y la demanda química de oxígeno, que mide las sustancias químicas, ya sean orgánicas e inorgánicas, susceptibles a oxidación química. La relación entre estas dos variables nos da una idea de la biodegradabilidad del efluente. Como ya también mencionamos en la presentación anterior, valores mayores a 0,4 nos habla de efluentes con una buena biodegradabilidad, es decir, efluentes que pueden ser sometidos a tratamientos biológicos. La mayoría de los efluentes agroindustriales de acá del valle se caracterizan por ser efluentes recalcitrantes, donde estas relaciones no son tan altas. Y principalmente esto está dado por el contenido de polifenoles, que son compuestos tóxicos que le dan esta característica. Esto además lo vemos advertidos en elevadas concentraciones de DQO en relación a las concentraciones de DBO. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar esta relación de las dos variables en los efluentes agroindustriales del Valle Antinaco Los Colorados y también identificar nexos entre la proporción orgánica degradable biológicamente y la degradable químicamente. Con esto se pretende poder generar información para poder determinar tratamientos viables y eficaces en los efluentes generados. Bueno, para el desarrollo del trabajo se realizaron distintos muestreos, que el método de muestreo fue variando dependiendo cada industria, principalmente de los tiempos de cosecha, del proceso productivo y también de la infraestructura que cada industria tenía para poder acceder al efluente, es decir, cómo disponía cada industria sus efluentes. Pero a rasgos generales se tomaron distintas submuestras para conformar una muestra compuesta
sus muestras las tomábamos, en caso de poder, entre periodos de 1 hora, y bueno, en algunos procesos los periodos eran menores, y por lo general eran durante 8 horas productivas. Una vez que teníamos esas muestras compuestas, también le determinábamos en campo pH, conductividad y temperatura, y la remitíamos al laboratorio de alta complejidad de la Universidad Nacional de Chilecito para realizar la determinación, en este caso, de DBO y de QO. Con estos datos construimos gráficos de dispersión en el programa de Excel 2016 relacionando las dos variables. Bueno, en la tabla podemos ver, resumimos los valores estadísticos de todas las muestras utilizadas. Podemos ver que la media de DBO es de 2.852 miligramos litros y de DQO 8.324. También vemos unos amplios desvíos estándar, lo que nos indica la variabilidad en cada una de las muestras. Es decir, que había muestras, bueno, acá vemos en el máximo y mínimo, ¿no? Hay muestras de DBO que prácticamente no tuvieron resultados positivos. Lo que vemos en el diagrama de cajas es que la mayor variabilidad y dispersión de los datos se encuentra para la variable de DQO, y para la variable de DBO es más asimétrica. Incluso en la variable de QO tenemos 3 valores por fuera del 75% de los datos, y en la variable de DBO solo uno, solo un valor atípico. Con estos resultados construimos los gráficos de dispersión, y lo que observábamos es que para el gráfico de dispersión de todas las industrias, el R cuadrado fue de 0,62. Si bien vemos que la relación es positiva, nosotros observábamos que la mayoría de los puntos se ajustaban a la recta, pero que había puntos que se alejaban bastante de ellas. Entonces, hicimos la prueba y sacándolos, eliminando, digamos, estos puntos, la recta ajustaba a un R cuadrado de 0,83. La idea de eliminar estos puntos no es para que nos quede un gráfico bonito y un R cuadrado un poco más elevado, sino que eliminando estos puntos podíamos identificar a qué industrias pertenecían y identificar efluentes que puedan ser recalcitrantes. En este caso, 7 de los 8 puntos eliminados corresponden a una industria que es la industria de aceite de oliva. Entonces, para un análisis más detallado, realizamos los gráficos de dispersión para cada industria, a fin de poder identificar las particularidades de cada una de ellas. Vemos que las industrias que presentan una relación positiva y un R cuadrado bastante elevado es la industria del tomate, seguida por la de nogal y, en tercer lugar, por la industria vitícola. Y la industria que no ajustaba un R, un R de 0,47 y que no se ajustaba a la recta era la industria de aceite de oliva. Y acá quiero mencionarles algo que, bueno, si bien no lo desarrollamos en este trabajo, pero vemos que siguen habiendo puntos que se alejan bastante de la recta. Esta industria de aceite de oliva hay muestras de 2 aceiteras distintas. Y nosotros observábamos que los puntos que están alejados de la recta corresponden todos a una de las industrias. Nosotros creemos que esto puede pasar por 2 cosas. Primero, por la capacidad productiva que tiene la industria, es muchísimo mayor a la industria donde sí los valores pueden ajustar un poco más hacia la recta. Y por otro, también la metodología que usamos en el muestreo. En esta industria, nosotros tomamos la muestra después de que el efluente pasa por una planta de sedimentación, es decir, que está un tiempo de retención ahí, y en la industria, con valores que sí ajustan, lo tomamos inmediatamente a la salida de la planta productora. Bueno, si bien no corresponde a este trabajo, nos parecía importante mencionar, porque eso también va a ser a las conclusiones. Bueno, a modo también de resumen, comentar que vimos que los efluentes de tomate y nuez son los que presentan características que en un principio permitirían un tratamiento biológico, y la industria vitícola, pero particularmente la olivícola, son las que presentan mayores dificultades para poder desarrollar un tratamiento biológico, en especial por las fuertes cargas puntuales que representan cada una de estas industrias. Y después, para cerrar, nos parecía importante mencionar
que queda en evidencia la importancia de trabajar con la individualidad y la particularidad de cada industria para lograr un diagnóstico, digamos, holístico de la generación de efluentes. Como vimos, estas particularidades no solo varían entre distintos rubros de industria, sino también hacia una misma industria, dependiendo del diagnóstico, perdón, dependiendo de la gestión que se le dé cada industria a sus efluentes. Bueno, muchas gracias por escucharme en estos dos trabajos y también agradecer nuevamente al proyecto 518, a la Estación Experimental de Chilecito y a las industrias, en este caso son más, que nos permitieron, a partir de la firma de convenios de cooperación científica, el desarrollo de toda esta investigación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn, nuevamente. Excelente. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Santiago Aguilar Ferraro, recientemente graduado en la licenciatura en Química y Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. El tema que va a desarrollar... Disculpe que le interrumpa. Perdón. Yo soy Álvarez, estaba antes de Ferraro. Ah, ¿cómo estás, Ana? Teníamos, sí, un trabajo, como quieras, sí. Hacemos tu presentación, no estabas al inicio, a la apertura de la sala. Con todo gusto, vamos a respetar. Entonces vamos a presentar a Álvarez Analía. Me da lo mismo, si quieren, si él ya tiene todo listo, para mí es lo mismo. Como ustedes gusten. Como Dale, se sienten vos, Ana, cómodos. si te parece. ¿Cómo? Que vayas vos, si te parece. Ah, bueno, dale. Bueno, Analía, bienvenida. Sé que el tema que vas a desarrollar son las pautas para la implementación pedagógica de la metodología BIM en talleres de arquitectura, así que te damos la palabra, por favor. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Analía Álvarez, soy doctora en arquitectura, egresada de la Universidad Nacional de San Juan. También soy becaria postdoctoral del CONICET y actualmente desarrollo actividades en el Instituto de Estudios de Arquitectura Ambiental de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Como mencionaba Karina, el tema del que yo voy a hablar es sobre pautas para la implementación pedagógica de la metodología BIM. Este es un proyecto que es financiado por la Facultad de Arquitectura, corresponde a un proyecto interno. El resumen del trabajo, bueno, es decir, este trabajo surge con el objetivo de proponer una mecánica de trabajo que sirva como sistema de apoyo a la toma de decisiones en relación a la sustentabilidad edilicia. Para ello se establecen lineamientos básicos para el desarrollo de una experiencia áulica piloto que integre el uso de la metodología BIM a partir de la realización de modelos de energía edilicia de 3 prototipos de vivienda social de uso generalizado en San Juan. Como resultado, se obtiene un plan de ejecución BIM para la primera implementación de dicha metodología en el taller vertical de arquitectura ambiental de la Facultad de Arquitectura. Bien. La metodología de investigación propuesta se desarrolló en 3 etapas. La primera de ellas tiene que ver con la selección del software. Para esto se tomaron 2 software BIM, que son los que tienen mayor cuota del mercado. Por un lado está Archicad y por el otro Revit, y se contrastaron los resultados en relación a un software que sí tiene reconocimiento en cuanto a la simulación energética, que es Energy Plus. En este sentido, lo importante era establecer la mecánica de trabajo necesaria para pasar del modelo BIM al modelo BEM. Para destacar que BIM significa modelado de información para la construcción y es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar colaborativamente e interdisciplinariamente una edificación o infraestructura a lo largo de su ciclo de vida en un espacio virtual.
Una de las principales dificultades detectadas en relación a esta metodología y su expansión es la falta de profesionales capacitados. En este sentido, la universidad tiene un papel fundamental. La segunda etapa de la metodología propuesta tiene que ver con el análisis de la sustentabilidad, de los informes de sustentabilidad que arrojan cada uno de estos software. Es decir, que en la primera etapa se analizaron cómo debían ingresarse los inputs y en la segunda se valoraron o se analizaron los outputs de los diferentes sistemas. Finalmente, la tercera etapa compatibiliza ambas etapas con la información que se obtuvo de ambas etapas en una matriz de roles y en el plan de ejecución BIM para obtener la metodología de implementación áulica. En pantalla pueden ver el flowsheet que surgió en relación a la metodología o a la mecánica de trabajo que debía utilizarse en cada uno de los software. En el sector central de la pantalla se observa las diferencias y similitudes que se encontraron en esta metodología de trabajo y las diferencias que se obtienen en los diferentes informes de sustentabilidad que arroja cada uno. En este sentido, se obtiene que, si bien Energy Plus constituye un referente en el análisis realizado, Archicad tiene mayor facilidad de uso, lo cual potencia su aplicación para la valoración en etapas tempranas de diseño. En este sentido, también es muy importante el manual básico de entrega de información, dado que esto permite o facilita, al estructurar la forma en que deben ser construidos los modelos, la interoperabilidad entre los diferentes software. Las diferencias y similitudes de los informes de sustentabilidad tienen que ver no tanto en los contenidos, sino en el enfoque que cada uno de los software hace al respecto. En este sentido, si bien presentan la posibilidad de hacer análisis comparativos, Revit pone énfasis en el abordaje económico de la sustentabilidad edilicia, en tanto Archicad y Energy Plus tienen variables que son más similares entre sí. De la compatibilización de esa información se obtiene este workflow que permite estructurar la práctica pedagógica en función de la metodología BIM, es decir, de definir los usos, objetivos y modelos BIM en relación a las diferentes etapas de un proyecto, ya sea de investigación, de idea partida, anteproyecto o entrega final. Y asimismo define los entregables que tienen que determinar desde la cátedra. Con toda esta información se elaboró el plan de ejecución BIM, que es la planilla que ven a la izquierda de la pantalla, donde se incorporó, además de los ítems específicos a la aplicación de la metodología, un porcentaje de cumplimiento por parte del alumno. De esta manera se garantiza que la trazabilidad y transparencia de la evaluación. En la parte central se ven las láminas que desarrollaron el grupo de chicos que participó de esta experiencia piloto, y luego una matriz plus delta en relación a los aspectos a mantener y los aspectos a mejorar de dicha práctica. Todo esto orientado a el establecimiento de un futuro protocolo de implementación. En ese sentido, desde el punto de vista pedagógico, es importante realizar, previo al inicio de la práctica, un análisis del capital humano, que en el caso de esta investigación se realizó por medio de una encuesta que se envió a los alumnos a partir del uso de Google Forms. Posteriormente, también es importante que la diagramación del curso no tenga una carga horaria superior a las 3 horas, dado que los alumnos que participaron expusieron que les era muy difícil mantener la concentración pasadas las 2 horas.
Asimismo, las estrategias pedagógicas deben orientarse a, a motivar al alumno para que pudiera mantenerse conectado, porque si rescataban como una de las potencialidades de la implementación que fuera desarrollado de forma virtual, paralelo a las actividades académicas del taller. Y en este sentido también decían que la teoría debía ser consecuencia de la práctica, es decir, que tenía que hacerse potenciar la práctica de la aplicación de la metodología y que a partir de eso surgiera la teoría. En cuanto a la implementación BIM en particular, es necesario inicialmente determinar el proyecto piloto con el que se va a trabajar y establecer la forma en que va a realizarse la transición de los modelos CAD a los modelos BIM, dado que esto implica una... Perdón, ¿se cortó en algún momento? No, no. Ah, bien, es que como veo la pantalla y no los veo a ustedes. Va bien, no va sé si bien. bueno, la transición entre el modelo CAD al modelo BIM, porque implica un cambio de visión de la forma de proyectar, de una forma de proyectar en 2D a una en 3D. Asimismo, el plan de ejecución BIM favorece la autoevaluación de los alumnos y permite que sean conscientes y responsables de su propio aprendizaje. De igual manera, la cátedra tiene que elaborar los worksheets de cada una de las actividades propuestas a los efectos de determinar el rol de cada miembro del equipo docente y de los alumnos, con el objetivo de potenciar las habilidades del alumno. Deben también definirse claramente los entregables que va a solicitar la cátedra e intercambiar la teoría con la práctica, que era una de las cosas que tenía que ver con la implementación pedagógica. Además de que sugerían que fuera una actividad anual paralela al desarrollo del taller. Como conclusión de este trabajo, se obtuvo que la metodología BIM en el ámbito académico no solo es necesaria para la formación de profesionales con competencias específicas en la misma, sino que también es altamente factible. En este sentido, el plan de ejecución BIM presentado o desarrollado durante esta investigación contribuye al desarrollo de estándares específicos que direccionan la forma de implementación de la metodología en ámbitos académicos que garanticen que el alumno posea competencias que aumenten la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue una ponencia bastante diferente a lo que han estado hablando hasta el momento, pero... Bueno, muchísimas gracias, Analía, por compartir tu trabajo. Yo no sé si hay alguna consulta. Aprovechemos que tenemos tiempo. A ver si hay alguien que quiere comentar algo en el chat. Bueno, podríamos seguir con la ponencia de Santiago Aguilar Ferraro. Te doy la palabra, Santiago, para que puedas iniciar tu presentación. Vale, gracias. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Santiago Aguilar Ferraro, soy recién graduado de la licenciatura en Química y Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Este trabajo se da en el marco del trabajo final de grado para obtener el título y lo hicimos junto, bueno, aquí en la sala, a Micaela del Sole, al doctor Jorge Esteban Colman Lerner, a Karina Balbi y a la doctora Janina Sánchez. El trabajo se titula Estimación del aporte por parte de las centrales térmicas del Gran La Plata a los niveles de material particulado ambiental mediante el diseño de una red de monitoreo de calidad.
Bueno, para introducir al tema vamos a hablar de la problemática del material particulado en la región de estudio, que la región de estudio está dada por lo que es el Gran La Plata, con foco en el municipio de Ensenada y alrededores, donde se encuentra el polo industrial. Bueno, la contaminación atmosférica se define como la presencia de cualquier agente físico, químico, biológico presente en el aire que pueda generar daños tanto en la salud, en el bienestar de la población, como en los materiales. Según la OMS, es el mayor riesgo ambiental para la salud y genera una de cada 9 muertes. Dentro de los contaminantes atmosféricos más importantes, nos encontramos con el material particulado, que también genera diversos daños en la salud, como pueden ser afección pulmonar, insuficiencia respiratoria, asma, entre otros. Bueno, en la región de estudio, como bien dije, que está dada por el Gran La Plata, con foco en Ensenada, nos encontramos con diversas fuentes de emisión de material particulado. Entre ellas tenemos las fuentes móviles, por un lado, que está, como se ve en pantalla, por las zonas de mayor tráfico vehicular. También nos encontramos con las fuentes fijas de emisión de material particulado, que en primer lugar tenemos, si las dividimos por sectores, en primer lugar tenemos el sector petroquímico en La Plata, que es el más grande, que está dado por todo lo que es el área de la refinería YPF, lo que se ve en celeste, y empresas asociadas como Gases de Ensenada, Maleico, Petro o Petrocuyo. También nos encontramos con el sector energético, que está dado por las centrales térmicas de La Plata, que van a ser objeto de estudio de este trabajo. Entre ellas tenemos 4 centrales térmicas: Central Térmica Ensenada de Barragán, Central Térmica El Dique y La Plata Cogeneración 1 y 2. Y luego tenemos otros rubros, como puede ser siderar, que es una metalúrgica. Bueno, para continuar, vamos a hablar de las centrales térmicas, que son, bueno, como dije, objeto de estudio de este trabajo, y nos va a ayudar a entender un poco la metodología después. Bueno, las centrales térmicas son plantas de producción de energía eléctrica mediante combustión, cuya actividad principal es suministrar la energía a la red pública. Para entender un poco su funcionamiento, una central térmica consta de introducir aire a partir de un compresor, enviarlo a la cámara de combustión, donde se combina con el combustible, que puede ser gas natural o diésel. Se genera la expansión de los gases, generando trabajo mecánico, hace mover una turbina, luego hace mover a un generador, y de esta manera se genera la energía eléctrica. Bueno, los gases canalizados, los gases de alta temperatura producto de la combustión, que dependen si se está utilizando combustible diésel o gas natural, son devueltos a la atmósfera, siempre canalizados a través de conductos. Bueno, en pantalla se ve una imagen de lo que es la central térmica Ensenada de Barragán, que es una de las más grandes de Argentina. Bueno, para continuar, los objetivos planteados en este trabajo fueron, en primer lugar, bueno, el objetivo general es evaluar el aporte de las centrales térmicas emplazadas en el Gran La Plata a los niveles de material particulado ambiental de la región. Como objetivos específicos, para poder llevar adelante el objetivo general, en primer lugar, se va a elaborar un inventario de emisiones de las centrales térmicas de la región para material particulado 10. Aclaro que todo lo hecho en este trabajo es tanto para material particulado 10 como para MP2,5, pero a fin de resumir, voy a hablar solo de MP10. Bueno, luego de realizar el inventario de emisiones, una vez obtenidos los caudales máximos, se modela mediante el sistema de modelado ADERMO la dispersión y distribución del material particulado para evaluar las zonas de mayor concentración del material particulado, a fin de poder diseñar una red de monitoreo de calidad del aire que me permita estimar el aporte de las centrales térmicas a los niveles de material particulado ambiental de la región. Bueno, para poder llevar adelante este trabajo, como metodología, vemos esta imagen que resume un poco lo que fue toda la metodología. En primer lugar, se debe realizar el inventario de emisiones, que un inventario de emisiones es un conjunto de datos que me caracterizan mediante sumatoria las emisiones liberadas a la atmósfera, dependiendo del tipo de fuente, el tipo de contaminante, en un área geográfica determinada y en un intervalo de tiempo definido. Se lo puede realizar a través de monitoreo o medidas in situ, o también de forma estimada, como se realizó en este trabajo, utilizando
la ecuación que se ve en pantalla, que me relaciona el factor de emisión y el factor de actividad de las centrales térmicas en este caso. El factor de emisión es un valor que me relaciona cuánta cantidad de contaminante es liberado a la atmósfera, y el factor de actividad me da una idea de cuánta cantidad de energía produce una central térmica, y está dado por esta ecuación, que la energía es igual a la potencia instalada, que es un dato teórico de cada central térmica, y se multiplica por el tiempo de funcionamiento. Bueno, luego de realizar el inventario, se obtienen los caudales máximos de emisión y se los puede introducir en el modelado de dispersión, que en este caso se utilizó el sistema de modelado AERMO, el cual, en base a archivos meteorológicos, que se utilizó un set de datos meteorológicos que abarca desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, 5 años. Bueno, se lo introduce, se modela la dispersión del material particulado y se obtienen las zonas de mayor concentración, que son concentraciones estimadas, y gracias a esto, esto me permite luego diseñar la red de monitoreo de calidad de aire, junto a otros factores que voy a mencionar luego. Una red de monitoreo de calidad del aire es un instrumento que se utiliza para controlar y vigilar los niveles de contaminación del aire y consta de una o más estaciones de monitoreo. Bueno, en este caso es importante definir el objetivo que va a tener la red. En este caso va a ser estimar el aporte de las centrales térmicas a los niveles de material particulado, aunque nunca persiguen un solo objetivo. Bueno, en base a la red de monitoreo, ya si está en funcionamiento, se pueden obtener concentraciones observadas que corresponden a todo el material particulado que se encuentra en el ambiente. Haciendo una comparación entre las concentraciones observadas y las concentraciones estimadas, se obtiene el aporte que me generan, en este caso, solamente las centrales térmicas a los niveles de material particulado de la región. Pero, bueno, en este trabajo se hizo inicialmente para las centrales térmicas porque fue posible realizar el inventario, obtener los datos de emisión, modelar y, bueno, obtener las concentraciones estimadas y observadas. Pero en un futuro la idea es continuar con agregando otras fuentes, como así también pueden ser otros contaminantes, y volver a realizar todo el ciclo del inventario, modelar, y así se va a poder tener una estimación no solo del aporte de las centrales térmicas, sino de otras empresas importantes en la región. Bueno, los resultados obtenidos en el trabajo, bueno, con respecto al inventario de emisiones, corresponden a lo que es el caudal máximo de emisión de material particulado, que es en gramos por segundo. Son valores numéricos que, bueno, están dados principalmente por el factor de actividad, que, como bien dije hoy, Central Térmica Ensenada de Barragán es una de las más grandes de Argentina, es la más grande de La Plata y es la que mayor cantidad de material particulado emite en comparación con las otras. Con el Central Térmica El Dique es la más pequeña de La Plata y es la que menos emite. Bueno, con respecto a los resultados del modelado, la modelización de la dispersión con AERMO, bueno, acá se ven las plumas de dispersión que fueron trabajadas con QGIS luego de los resultados en AERMO. Bueno, lo que se ve en pantalla corresponde a los resultados utilizando todo el set de datos meteorológicos. Se ve un promedio anual arriba y un promedio de 24 horas abajo, tal como lo dispone la legislación para este contaminante, que en ningún momento superan los valores normados, si consideramos solo las centrales térmicas. Y bueno, estos datos se los contrasta directamente con la rosa de los vientos, que me da una idea de la dirección y velocidad del viento. Y como se puede ver, hay gran dispersión hacia el norte, pero también hay un poco hacia el sur. Y bueno, el color verde oscuro es el de mayor concentración. También se realizaron simulaciones estacionales en invierno y en verano para evaluar la dispersión con respecto al clima. Arriba se ve verano y abajo se ve invierno, y el patrón de dispersión es más o menos igual. Bueno, en base a los resultados
de la modelización de la concentración de los contaminantes, de la dispersión de la concentración de los contaminantes, fue que se diseñó la red de monitoreo de calidad del aire. O sea, en la bibliografía no hay una metodología definida para diseñar una red de monitoreo de calidad del aire, y en este trabajo lo que se hizo fue lo siguiente: solapar distintos factores a través de mapas y en zonas donde se encuentran el mayor solapamiento de estos factores que ahora voy a mencionar, es que se elaboraron círculos concéntricos para ubicar las estaciones de monitoreo en esos lugares. Bueno, todos los factores a tener en cuenta para el diseño de la red fueron los siguientes. Como se ve en pantalla, la mayor concentración de contaminantes. También se tuvieron en cuenta las fuentes externas, como es el tráfico vehicular, o fuentes fijas aledañas a las centrales térmicas. Y también se debe tener en cuenta las zonas de mayor población o acceso al sitio para poder ubicar las estaciones, como seguridad, para que sean seguras las estaciones y perduren. Bueno, en base a esto fue que se decidió ubicar las estaciones de monitoreo como se ve en pantalla. Acá hay que tener en cuenta que a la hora de monitorear o de realizar, o de buscar realizar la estimación del aporte, se lo debe contrastar con las variables meteorológicas del momento, porque si yo quiero, por ejemplo, medir el aporte de central térmica Ensenada de Barragán, que era esta, me va a convenir monitorear cuando el viento esté para este lado, o sea, para el sur, y a la vez me va a estar limpiando las emisiones de toda esta zona. Bueno, para continuar, se realizó en este trabajo realizamos una primera estimación del aporte que me generan las centrales térmicas a los niveles de material particulado, a partir de un registro de observaciones reportado por una tesis doctoral, Giuliani 2020, que también, monitoreó material particulado en las instalaciones. El monitoreador estaba en las instalaciones de la UTN La Plata, como se ve acá en pantalla, que, se encuentra lejos de las centrales térmicas. Vale aclarar que cuando se realizó estos monitoreos en el trabajo de doctorado, La Plata Cogeneración 2 todavía no estaba instalada. Bueno, en base a este reporte se pudo realizar una primera estimación de los niveles de material particulado que generan las centrales térmicas, y los resultados dieron bajos. Para MP10 dio entre 0,05 al 0,16% el aporte de las centrales térmicas a los niveles de material particulado ambiental. Bueno, para ir cerrando, las conclusiones son las siguientes. Gracias a la integración de estas tres herramientas, tanto inventario, modelado como monitoreo de contaminantes, se pudo diseñar una red de monitoreo de calidad del aire que me permita optimizar y calcular el aporte que me generan las centrales térmicas a los niveles de material particulado, como así también en un futuro la idea es estimar el aporte que me generan las diversas fuentes. Bueno, estas herramientas se complementan de forma sinérgica en un ciclo virtuoso que se debe ir actualizando constantemente para tener una descripción cada vez más completa de la dinámica del escenario de estudio. La metodología empleada constituye una guía aplicable tanto para evaluar la ubicación de sitios para ubicar estaciones de monitoreo, como para evaluar el aporte de determinadas instalaciones a los niveles de contaminación del aire. Finalmente, como se vio, los aportes resultan bajos, en parte debido a la lejanía del lugar, pero esto evidencia el peso de otras fuentes en la región, como todo lo que es el polo petroquímico, que amerita ser investigado, y una descripción más completa de las fuentes de emisión de la región de estudio me va a permitir converger a una mejor comprensión del escenario de estudio y me va a conducir a tomar medidas de gestión más efectivas. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención. Y para mayor descripción del trabajo, ahora voy a copiar el link. Se encuentra en la biblioteca virtual de la UNLP. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu presentación. Vamos a concluir ya esta jornada en esta sala. Vamos a ver si hay alguna consulta para alguno de los ponentes. Gracias.
y vamos a abrir algún debate. Bueno, veo que no tenemos ninguna consulta, de todas maneras fuimos poniendo en el chat todos los contactos. Les agradecemos a ustedes la presencia, estuvieron muy buenas todas las presentaciones y bueno, vamos a dar por finalizada la jornada de este día. Así que les agradezco a todos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Karina, por todo el acompañamiento. Gracias. Bueno, por favor, a ustedes. Adiós, buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Karina, Sí, ¿te hago una consulta? sí. Que nunca me mandaron para loguearme en las jornadas. ¿Sabés cómo, si el usuario cómo es? La contraseña supongo que es común para